Sí, les doy la cordial bienvenida a todos los participantes que están el día de hoy. Mi nombre es Azuara Ramírez y yo soy de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. El día de hoy estaría en el papel de moderadora en este panel con respecto a la participación del Consejo de Salud Ocupacional como órgano adscrito del Ministerio de Trabajo de Costa Rica, que les brindamos la bienvenida. También tenemos a la otra panelista, la ingeniera Tania Cordero Zúñiga, que ella es representante del Ministerio de Justicia y Paz. Tenemos a 3 expertos en la materia con respecto a lo que es la COVID-19, riesgos de violencia en el trabajo, pandemia del COVID-19. Más adelante mi compañera Tania los estaría presentando con sus respectivas ponencias. Muy importante que para, digamos, todos estos medios puedan utilizar lo que es el chat. Estaríamos dando todo lo que es las consultas, comentarios, saludos de bienvenida, saludos de alguna situación en particular o que quieran, digamos, escribirnos, lo pueden realizar. Y también está lo que es el chat de consultas y respuestas en Facebook. Entonces pueden también hacer sus comentarios en Facebook y cualquier cosa ahí al finalizar la ponencia de los 3 expertos, les estaríamos entonces brindando un espacio para los comentarios que tienen al respecto. Muy bien, otra de las metodologías que tenemos es que es importante que tengamos los micrófonos en silencio, también las cámaras en silencio. Cualquier cosa, si por alguna situación en particular tienen alguna reunión o tienen que, digamos, salirse de la conferencia o de este webinar, no hay ningún problema porque la ponencia la pueden después buscar en nuestro medio de YouTube, que sería el Consejo de Salud Ocupacional Costa Rica, o si no, también queda grabado en la página de Facebook. Las presentaciones también se estarían enviando posterior a las ponencias al correo que ustedes inscribieron para que les pueda llegar dicha información. Muy bien, entonces vamos a empezar con la bienvenida de nuestra directora del Consejo de Salud Ocupacional, la señora Gabriela Valverde, para que nos explique y nos diga sus palabras. Muchísimas gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy y a todas las personas que se inscribieron a esta charla. Contarles que estas 4 charlas forman parte del Día de la Salud Mental que se celebró el pasado 10 de octubre, el día sábado, como un esfuerzo más de la Comisión de Factores Psicosociales, que es una comisión interdisciplinaria, conformada por varias instituciones y que coordina el Consejo de Salud Ocupacional precisamente en tema de factores psicosociales y demás. Es un esfuerzo que las compañeras hicieron para esta semana y la otra, entonces así agradecerles a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Son temas novedosos, temas de mucho interés y que han calado muy fuerte en el proceso de pandemia que estamos viviendo, así que esperamos que sean de mucho provecho. Decirles que son 4 charlas, el martes tuvimos la primera, hoy es la segunda y nos quedan 2 más la próxima semana, el martes a las 10 de la mañana y el jueves también a las 10 de la mañana, para que estén atentos a nuestras redes sociales, para que estén atentos a las actividades que seguiremos desarrollando precisamente, que están hechas con todo el cariño y con todo el amor para ustedes. Muchísimas gracias y éxitos a los panelistas con esta charla el día de hoy. Muchísimas gracias, doña Gabriela. También recordarles que por motivos de la pandemia, este seminario de webinar vamos a estar transmitiendo posiblemente desde la oficina, ¿verdad? O también desde las casas en teletrabajo, para que por favor tengan la comprensión del caso por alguna circunstancia de algún sonido o alguna situación fuera de nuestro control, como el internet o fallos tecnológicos. También recordarles que cada ponencia tiene 20 minutos y después de las 3 ponencias estaríamos brindando entonces las consultas, ya sea por este medio o si no por el medio de Facebook. Adelante, Tania, ya podemos empezar con lo que son nuestros participantes. Muchas gracias, Azuara.
Buenos días a todos y todas los participantes. Esperamos que la actividad del día de hoy les sea de muchísima utilidad y puedan sacar el mayor provecho de ella. Y también de los expertos panelistas que nos están acompañando el día de hoy. Nuestro primer panelista es Luis Bárcenas Belit. Él es psicólogo del Departamento de Salud Ocupacional en el Ministerio de Justicia y Paz y nos va a estar hablando sobre el acoso laboral en el trabajo. Adelante, Luis. Buenos días, voy a compartir antes de presentarme la pantalla para que me confirmen si se está viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Correcto, ok, perfecto. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Bárcenas Belit, soy psicólogo, trabajo en el Ministerio de Justicia y Paz, soy encargado de, digamos, para ponerlo en palabras sencillas, del riesgo psicosocial en el Ministerio de Justicia. Para las personas que no saben a qué se dedica el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia pues, es el principal encargado del sistema penitenciario nacional. Estamos hablando de que hay aproximadamente 50 centros penales entre centros cerrados, semiabiertos y abiertos y otras modalidades, además de otra serie de, digamos, de programas, ¿verdad? Como Vicepaz, espectáculos públicos, etcétera. Entonces, el Ministerio de Justicia y Paz tiene una población importante, casi de 6.000 funcionarios. En salud ocupacional, pues dentro de las limitaciones que tenemos, hemos tratado de abordar tanto la parte del riesgo físico como el riesgo psicosocial, y ahí es donde yo entro un poco a jugar mi papel como psicólogo, más que todo en la parte preventiva. Entonces, mi experiencia con el acoso laboral es prácticamente, no voy a decir de primera mano, pero soy la persona que accedo a la gran mayoría de testimonios de funcionarios de todo nivel, de todo rango, donde me he podido dar cuenta, digamos, de la complejidad que tiene el fenómeno del acoso laboral, eh, la complejidad en su definición, que vamos a ver ahora más adelante. Como todo fenómeno humano y todo fenómeno psicosocial es bastante complejo y casi que muchas veces vamos a tener que estar siempre actualizando el concepto, y yo creo que la pandemia es una variable que nos demuestra cómo se puede ir actualizando este concepto. Bueno, y básicamente es poco lo que tenemos de tiempo, son 20 minutos, entonces no quiero ahondar tanto en los detalles y especificidades de lo que es el acoso laboral, sino que hacer como, digamos, una pasada general y hablarles un poco sobre los tipos, ¿verdad?, de que se pueden estar dando, y un poco el tema central que sería el acoso laboral en el trabajo, cómo yo como psicólogo he podido, digamos, experimentar esto atendiendo a personas, qué hay de nuevo en el mundo del laboral en relación con el acoso laboral. Les puedo contar un poco, ¿verdad? Más que una intervención aclaratoria, es una intervención empírica de mi parte. Quiero contarles la experiencia, quiero contarles lo que he visto, quiero contarles las cosas que he podido, digamos, analizar, y evidentemente pues siempre abierto a sugerencias, a preguntas, ¿verdad? Y algunas dudas que tengan las personas, pues al final ya, como dijeron las moderadoras, lo empezaremos a ver. Ahí me disculpen, estoy en la oficina, entonces va a estar sonando probablemente el teléfono. Voy a proceder a contarles así rápidamente cuál es el objetivo de esta charla, ¿verdad? Básicamente queremos fomentar un lugar sano y respetuoso de trabajo. Esto, digamos que se ha venido trabajando a nivel del Ministerio de Justicia por casi 10 años, y personalmente soy parte de la Comisión de Factores Psicosociales, que es una de las principales responsables organizadores de este webinar que estamos haciendo. Hace básicamente 5 años, tanto yo como otra compañera de parte del Ministerio de Justicia, con un conjunto de funcionarios de diferentes instituciones públicas y privadas, hemos venido trabajando diferentes temas relacionados al riesgo psicosocial, y dentro de eso es el acoso laboral. Entonces, eso es, digamos, una de las razones por las que estamos aquí también conversando, ¿verdad? No estamos como inventando muchas cosas, sino más bien estamos tratando de transmitir el trabajo que se ha venido haciendo durante estos años. Específicamente, sí nos gustaría, y normalmente esta charla yo la doy a lo interno, ¿verdad? Quizás es una de las primeras veces que lo he dado a lo externo. Siempre tratamos de promover
exista un ambiente de cortesía en el lugar de trabajo, ¿verdad? Que funcione un poco como para preservar la salud y productividad de los trabajadores. Hay mucho que hablar en eso, cómo se correlaciona un buen o mal clima de trabajo en lo que es la salud y la productividad, ¿verdad? Pero no es el tema central de este webinar. Un ambiente de trabajo en el que no haya acoso y ante todo el personal, independientemente de su rango, pues evite incurrir en conductas susceptibles de crear una atmósfera negativa. Eso porque culturalmente tenemos muchos hábitos, muchas mañas, que hacen que los ambientes de trabajo sean difíciles, digamos, casi siempre. Y ante esto, bueno, no tengo acceso y no he realizado estudios rigurosos, pero podría decir que por mera observación pareciera que a nivel de sector público a veces hay una incidencia mayor de conflictos interpersonales y bueno, de acoso laboral. Otro de los objetivos específicos sería lograr el apoyo a las personas o lograr brindar apoyo a las personas que sufren algún tipo de acoso, ¿verdad? Entonces, si alguna persona aquí, por ejemplo, está siendo testigo, está siendo sujeta de una situación, una experiencia que sienta que entra dentro de lo que es el acoso laboral, pues por favor, también buscar la ayuda, incluso con uno mismo o con otras instancias, ¿verdad? Un poco es para despertar la inquietud y ayudar a que haya una mayor y una identificación un poco más sencilla. Y por último, pues el lograr el debido proceso para todas las partes, ¿verdad? Que se conozca cómo se ponen las denuncias, cómo actuar, qué es acoso, qué no es acoso, que eso es algo ya que esta charla normalmente pues eso es mucho más larga que 20 minutos, entonces no creo poder abordar, pero se los pongo ahí para que sepan que es un poco lo que hemos venido tratando. Aquí rápidamente para que entendamos, eso es una ilustración que yo he usado desde hace muchos años, ¿verdad? Creo que hay que actualizar algunas cosas, pero es para que entendamos y me gusta explicar siempre que el ser humano es un ente biopsicosocial espiritual porque está conformado de 4 dimensiones distintas, ¿verdad? Por lo menos hasta ahorita en este momento que hemos identificado. Una de las principales dimensiones es la biológica y por eso pongo aquí una serie de imágenes que tienen que ver, ¿verdad? Con la genética, con patógenos, ¿verdad? Bueno, en este momento es más vigente que nunca y todos creo que ya tenemos un cierto grado, ¿verdad? De conocimiento mucho mayor que hace un año en todo lo que es epidemiología, ¿verdad? Entonces sabemos cómo está afectando esta parte biológica incluso al resto de las dimensiones. Una dimensión psicológica, ¿verdad? Que es la que nos interesaría en este momento, ¿verdad? Que aquí pongo con algunas imágenes un poco estereotipadas, pero es para que me entiendan, ¿verdad? Que la parte psicológica siempre va a tener que ver con el tema de la cognición, creencias, conocimiento, ¿verdad? Memoria, etcétera, etcétera, y bueno, el tema de las emociones. La parte social, que es como seres humanos que somos animales sociales, entonces dependemos mucho de nuestras interacciones sociales, entonces evidentemente pues siempre estamos en primer contacto desde que nacemos con la familia y luego con los círculos sociales de amistad y evidentemente pues con el trabajo ya a edades más avanzadas. Y la parte espiritual, que es una quizás de los conceptos más polémicos, y que aquí pongo distintas imágenes para que no se entienda que la parte espiritual es únicamente, o que tiene que ver únicamente con la parte religiosa, sino que tiene que ver con la parte deportiva, tiene que ver con la parte cultural. Básicamente yo siempre le explico a la gente que la espiritualidad es toda aquella actividad o interés que te abstrae de la realidad, ¿verdad? Son esas pasiones que tenemos. Entonces, todas estas dimensiones conforman lo que es el ser humano, ¿verdad? Que ahí pongo el hombre vitruviano, pero en realidad ya hay que actualizar esto un poco por temas ya de género. Pero es para que se entienda que el ser humano está en el centro, ¿verdad? Todas estas dimensiones y se va a ver siempre afectado, ¿verdad? Entonces, cada persona tiene una historia única, cada persona es única. Incluso en gemelos y trillizos son únicos, porque cada uno tiene experiencias únicas a nivel psicológico, a nivel social, a nivel biológico, evidentemente, ¿verdad? Hay personas que nacen con muy buena salud, la gran mayoría, pero hay personas que nacen con mala salud, ¿verdad? Y eso determina sus personalidades, determina sus interacciones sociales y determina evidentemente su espiritualidad, ¿verdad? Entonces casi que las dimensiones son independientes pero dependientes a la vez como variables que son. Y aquí un poco porque siempre como psicólogo me gusta insistir en la parte de percepción.
Y es una ilustración que me gusta, la agarré por ahí de algún artículo, ¿verdad? Y ahí está el autor, digamos, ¿verdad? Y es un poco para que entiendan que los hechos en la vida que nos rodean son muy variados, ¿verdad? Y esto en contextos multiculturales, ¿verdad? Son aún más variados, ¿verdad? En un mundo globalizado son tremendamente variados. Aquí los colores se quedan cortos, digamos, en la variedad de hechos. Pero nosotros como seres humanos tenemos un bagaje cultural, un bagaje de creencias que hace que filtremos todos esos hechos y los convirtamos en una información, ¿verdad?, que va a formar o va a integrarse como parte de nuestras creencias, de cómo vemos, de nuestra percepción, ¿verdad? Por eso la percepción es meramente un fenómeno subjetivo, porque podemos percibir muchas cosas según nuestros filtros, ¿verdad? Nuestras antiojeras que permiten que veamos algunas cosas y que otras queden por fuera. Y aquí un poco, digamos, para ejemplificar cómo funciona la percepción, ¿verdad? Muchas veces el tema de la autoimagen, ¿verdad? Y podemos ver en el espejo. El tema de los conflictos, ¿verdad? Cómo mantenemos posiciones. Todo esto tiene que ver, y disculpen que, ¿verdad? Que tal vez de una manera muy acelerada lo explico porque es más agradable irlo amarrando, pero todo esto tiene que ver con lo que les hablaba de la dimensión biopsicosocial espiritual del ser humano, y tiene que ver incluso pues con el tema que les acabo de hablar de la percepción, y esto es determinante, ¿verdad? Entonces, en acoso laboral, por ejemplo, ¿verdad? Esta imagen nos interesaría mucho para ver cómo pueden existir desacuerdos, ¿verdad? Y recuerden que los desacuerdos no es meramente una situación de acoso laboral. Derivado de un desacuerdo puede surgir acoso laboral, pueden surgir otros fenómenos. Aquí también otra imagen, ¿verdad?, que nos demuestra cómo un mismo hecho, un mismo fenómeno puede ser percibido. ¿Y por qué me interesa tanto hablar de cómo o por qué las personas perciben las cosas de maneras distintas? Porque lo que una persona considera una conducta aceptable puede ser percibido como acoso por otra, en especial en un ambiente multicultural, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se vuelve delicada las relaciones laborales, porque mi bagaje cultural, mis creencias son determinantes a la hora de que yo valore si un hecho, un acto que se ha cometido en contra mía o en contra de un tercero del cual he sido testigo, es un acto de acoso laboral, ¿verdad? Y esto es lo que hace casi que imposible, ¿verdad?, muchas veces determinar cuándo hay acoso laboral, y por eso es que existen comisiones como la nuestra que trabajan esto prácticamente a tiempo completo, ¿verdad? Bueno, no voy a decir a tiempo completo, pero sí durante mucho tiempo. Sí, para ir amarrando un poco con el tema que nos interesa aquí, que es el tema particular, es la pandemia y cómo la pandemia nos ha puesto a teletrabajar, básicamente, ¿verdad? Entonces pongo ahí, digamos, de manera resumida para hablarles qué variables tenemos actualmente, en qué contexto, básicamente, ¿verdad? Tenemos el COVID-19, que es un virus, en cierto grado mortal, desconocido, del cual hemos venido aprendiendo en los últimos meses, que nos ha confinado mundialmente, que nos ha sumido en una crisis de todo tipo, no solo económica, una crisis social, de la cual nuestro país no escapa, en una crisis emocional, crisis psicológica, ¿verdad? Se han dado, por ejemplo, cambios abruptos a nivel de dinámica familiar, donde las familias se encuentran de repente, de un día para otro, todos encerrados en la casa, incluidos los niños, y recibiendo clases, los padres tratando de repartir sus funciones dinámicas. Aquí tiene que ver mucho el tema cultural, por ejemplo, ¿verdad? La repartición de funciones, quién carga con más, la mujer, la mamá, el hombre, ¿verdad? El hombre ayuda o el hombre asume su papel, por ejemplo, ¿verdad? Cambios abruptos en la dinámica laboral. También nos mandan para la casa de un día para otro y nos dicen, de ahí, vayan y trabajen a la casa, ¿verdad? Y de ahí no hay margen, no hay un espacio para saber si tenemos la capacidad, si tenemos el equipamiento, si tenemos las condiciones por un tema de dinámica familiar. No hay tiempo para eso, o sea, estamos ante una emergencia y si no nos vamos para la casa y nos exponemos a contagiarnos de un virus que podría matarnos. Todo esto genera un impacto psicológico, como pueden ver aquí que lo marco, ¿verdad? Y también las otras variables, pero estas principalmente, los cambios abruptos en dinámica familiar y en dinámica laboral generan un impacto psicológico profundísimo que nos tiene ahorita patas para arriba,
¿ok? Además, tenemos organizaciones que estaban ya preparadas para el teletrabajo. Bueno, Costa Rica tenía, creo que menos de un año de haber aprobado su ley, su reglamento, y todavía, ¿verdad? Estábamos ahí integrándolo a nuestras realidades. Algunas instituciones más que otras, entonces algunas estaban preparadas, entonces tenemos ya, digamos, como una realidad versus otra realidad de organizaciones preparadas contra otras que no estaban preparadas, y evidentemente el impacto a nivel de dinámica laboral va a ser mucho más fácilmente asimilable cuando las organizaciones estaban preparadas que cuando no estaban preparadas. Personas preparadas y personas que no estaban preparadas, ¿verdad? Y tenemos la problemática del analfabetismo digital. Muchas personas, ¿verdad? Por un tema general o por otro tema también de intereses, manejan las tecnologías, teletrabajan desde el celular, teletrabajan desde la computadora, la tableta, ¿verdad? Hacen sus conexiones, sus redes, ¿verdad? Se organizan y en 2 toques, digamos, tenían resuelto el tema del teletrabajo. Otras personas que no estaban preparadas, aquellas que son renuentes a la tecnología, aquellas que no tenían computadora, aquellas que en el trabajo no tenían un uso de computadora, ¿verdad? Bueno, una serie de factores, ¿verdad? Y aquí pongo analfabetismo digital porque es un gran problema que tenemos en todas las organizaciones, personas que no solo no manejan bien las tecnologías, sino que además ya se asumen su papel de analfabetos digitales, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No hacen por dónde, no aprenden, tienen que estar pidiendo ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, esto también pues genera todo digamos, un rollo, ¿verdad? A nivel de dinámicas laboral, sobre todo con las personas no preparadas, ¿verdad? Empiezan a tener conflictos con las nuevas dinámicas laborales que consisten en teletrabajar. La variable de género que surge, no surge, ya existía siempre, pero se agrava como un factor de riesgo, porque tenemos entonces que las mujeres se encuentran en desventaja porque ya históricamente en sus dinámicas familiares y asumen, ¿verdad?, la gran mayoría de funciones que tradicionalmente consideramos como las funciones de la mamá, de la mujer, ¿verdad? Cocinar, lavar, cambiarle los pañales al niño, encargarse de jugar con el niño, etcétera, etcétera, mientras que estoy hablando de un rol, digamos, tradicional, mientras que dentro de ese mismo rol tradicional, pues los hombres asumen muy poco del hogar y quizás, bueno, y he tenido casos, digamos, que esto no podemos considerarlo acoso laboral o tal vez habría que reconsiderarlo si puede meterse dentro del acoso laboral, pero he tenido casos donde hay conflictos entre la pareja porque, por ejemplo, la mujer está trabajando, está en reuniones y el esposo no pone de su parte o más bien la interrumpe para que vaya y se encargue de los niños, digamos que no asume su rol, ¿verdad? Evidentemente hay otras dinámicas familiares que ya estaban un poco más modernizadas, ¿verdad? Más equilibradas y eso pues el impacto psicológico es mucho menor. Pero sí, esta es una variable que me gusta mencionar y aquí me faltó otra que no mencioné y es que evidentemente el lugar de trabajo se traslada a la casa, se traslada al hogar. Y aquí viene un fenómeno muy curioso. Yo como psicólogo, cuando mis pacientes, ¿verdad? Mis clientes vienen a consultarme, a asesorarse por el tema del acoso laboral, uno de sus primeros gritos de auxilio es, sáqueme de ahí, ¿verdad? Y ahí es cuando nosotros, bueno, tenemos que aclarar, definir, determinar, ¿verdad? Decirle a la persona si hay posibilidades de sacarla de ahí, si hay bajas posibilidades de sacarla de ahí, bueno, todo eso que aquí no les voy a explicar, pero la persona me pide que la saque de ahí, que yo le ayude a salir de ahí, que la reubiquen de una manera, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando el acoso laboral entonces ya se está dando de manera teledirigida, de manera virtual, de manera remota? Entonces, ¿cómo te saco de tu casa? No te puedo sacar de tu casa. Te puedo sacar del puesto donde estás, pero ya no te puedo sacar o sea, ya la relación, digamos, laboral ya no es presencial, se vuelve simbólica. Y más adelante vamos a hablar de lo simbólico. Aquí algunos conceptos básicos que son tomados de la norma INTECO, que les voy a ir adelantando. La Comisión de Factores Psicosociales estuvo trabajando en el tema y el fenómeno del acoso laboral y en algún momento, pues, INTECO, ¿verdad? Nos integra dentro de su panel para que asesoremos técnicamente y llegan a publicar el año pasado la norma INTECO T201 que habla sobre el mobbing. Entonces,
De aquí estoy sacando alguna información porque yo personalmente, y creo que las compañeras y compañeros comparten lo mismo, consideramos que es uno de los conceptos quizás mejor trabajados, ¿verdad? Y ahora les voy a explicar un poco cómo llegamos a ese concepto. Siempre como una manera de encuadre, pues entonces es importante, ¿verdad? Que me entiendan cuando hablo y digo que o menciono que es un acto violento, que ustedes entiendan que un acto violento son las conductas con potencial lesivo que atentan contra la dignidad, integridad, salud física, mental y social de la persona acosada. Que la persona acosada pues es aquella que experimenta o recibe los actos violentos, ¿verdad? La persona acosadora es la que incurre en esos actos violentos. Y bueno, ya para hablar de factores psicosociales, para que me entiendan, porque he mencionado el concepto varias veces, factores psicosociales son condiciones laborales referentes a la organización del trabajo, su contenido y la ejecución de la tarea que influyen positiva o negativamente en el bienestar y la salud integral, ¿verdad? Son esas variables que no se ven. Y los factores de riesgo psicosocial son los factores psicosociales que tienen el potencial de causar efectos negativos en la salud, el bienestar, el desempeño de la persona trabajadora y su productividad. Como factor de riesgo psicosocial tendríamos entonces el fenómeno del acoso laboral. Y aquí viene entonces la parte más complicada y vean que todavía ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Y no he llegado a definir el acoso laboral, pero tengo que explicarles algo muy importante. No hay un concepto de acoso laboral que sea absoluto, que sea el verdadero, el más real. Nosotros como comisión trabajamos preliminarmente por casi un año y después en conjunto con Inteco por casi otro año para lograr definir qué era el acoso laboral y cuáles eran actos de acoso laboral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchísimos conceptos. Vean, aquí les paso rápidamente el concepto de la OIT que fue definido en el año 2000, ¿verdad? Donde el acoso laboral es una acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida, persistente en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, tomando en cuenta de que no siempre estamos en el lugar de trabajo. Ven que ahí ya se adelanta. Aquí tenemos, por ejemplo, les pongo el concepto de acoso laboral que expone el Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Justicia y Paz, que es con el que nos regimos. Entonces, lo definen como acoso u hostigamiento, perdón, como el acto de perseguir, fastidiar o importunar a una persona quien considera que dicha actitud ofende y atenta contra su dignidad, orientación sexual, decoro o integridad física, psicológica, emocional y económica. Cuando esto ocurre en razón de su sexo o género, pues se da la figura del hostigamiento sexual. ¿Verdad? Aquí es un poco ya más general y no se hace tan específico la definición de acoso, sino que digamos que se compacta, ¿verdad? Tanto el acoso sexual como el acoso laboral en un solo concepto. Y aquí el concepto que yo les estaría a ustedes ofreciendo como quizás el más actualizado, el más moderno y el más trabajado, ese es el que les cuento que la comisión, que es parte del Consejo de Salud Ocupacional, estuvo trabajando por bastante tiempo con expertos de adentro y de afuera, con revisiones bibliográficas exhaustivas y bueno, llegamos con debates además, ¿verdad? Porque tenemos psicólogos, abogados, ingenieros, ingenieras, administradores, educadores, bueno, de todo tenemos, trabajadores sociales, etcétera. Entonces, el debate era muy rico. Llegamos a este concepto que nos dice que el concepto laboral es un proceso de agresión psicológica caracterizado por la ejecución de actos violentos que se desarrollan en el marco de una relación laboral contra una o más personas trabajadoras en forma reiterada y prolongada en el tiempo, por parte de otra u otras que actúan frente a aquella desde una posición de poder que no necesariamente tiene que ser jerárquica. Esto quiere decir que puede ser entre iguales. ¿Ok? La OPS en su política de prevención del acoso laboral nos dice que si una acción determinada por parte de una persona o un grupo de personas es percibida dentro de lo razonable como ofensiva por otra persona, es posible que dicha acción vaya a constituir un acto de acoso. Y esto es lo que hace tan delicado el fenómeno del acoso laboral, porque entonces lo que para usted no es acoso, para mí sí lo puede ser. Y por eso, por ahí yo veía un video, más o menos 45% de las personas que sufren o que experimentan acoso laboral no saben que están sufriendo acoso laboral, no le saben poner nombre. Por eso muchas veces las denuncias se caen. Y de igual forma, un porcentaje, casi la mitad de las personas que incurren en acoso laboral, o sea, las que ejecutan los actos de acoso laboral, tampoco saben que lo están ejecutando por un tema de que tenemos demasiados conceptos, de que la violencia todavía no se termina de definir como concepto,
Y bueno, por el tema de la multiculturalidad y todo lo que les contaba de la subjetividad, el tema de la complejidad de las percepciones, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy complejo, por eso lo incluyo aquí, porque es parte de lo que la OPS determina que podría llegar a ser un acto de acoso laboral. Y el acoso consiste en una serie de incidentes, aunque excepcionalmente también puede ser un único incidente grave, y esto también es un problema porque a nivel judicial hay todavía como que no hay un acuerdo en esto, ¿verdad? Entonces, si es un incidente único lo que la persona acusa como acoso laboral, muy probablemente se va a desestimar, ¿verdad? Habría que ponerle otro nombre. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro, por lo menos los que trabajamos en salud mental, es que usted, que hace, o sea, basta con un único acto violento, con un único acto de acoso laboral, para que usted pueda destruir o pueda deteriorar emocionalmente a cualquier persona, ¿verdad? Por ejemplo, he dado los ejemplos del ciberacoso, ¿verdad? Entonces, por ahí alguien te robó una foto de tu computadora o de tu celular, o consiguió una foto donde, donde estás dormido, borracho o sin ropa, ¿verdad? Y puede utilizarla como un instrumento de ataque. Y entonces, en una sola pasada de la foto por los WhatsApps de toda la oficina o de toda la institución, te destruyen emocionalmente, ¿verdad? Y eso lo hemos tenido en nuestro ministerio, incluso trascendiendo hasta medios de comunicación. Tipos de acoso y su direccionalidad. Rápidamente tenemos acoso horizontal, que es cuando se da entre iguales, ¿verdad? Entre relaciones horizontales. Y el acoso vertical, cuando se da de arriba hacia abajo, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el bossing, ¿verdad? Que es de los superiores hacia los subordinados. Y muchas veces no tan común, pero los subalternos, ¿verdad? Ese es mi reloj de que ya se me acabaron los 20 minutos. Entonces voy a cerrar nada más ya con los tipos de acoso. En acoso laboral tenemos que podríamos tener un tipo de violencia psicológica que incluye lo que son las agresiones verbales y acciones y omisiones. Podríamos tener también un tipo de violencia patrimonial que está dirigida contra nuestros bienes y pertenencias, ¿verdad? Por ejemplo, romperte algo, dañarte la computadora, cambiarte la clave para que no puedas trabajar, impedirte que puedas marcar en el sistema de reloj, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pongo físico y sexual con signo de interrogación? Porque es acoso laboral cuando hay ataques físicos, ya cuando hay golpes, cuando hay agresión física. No, no lo es, porque para eso ya hay un código penal que lo tipifica. Es acoso laboral cuando hay ataques de tipo sexual, no, porque ya tenemos además una legislación que habla sobre acoso sexual. ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a la hora de denunciar, no manejar estos términos puede ser problemático y puede ponernos en indefensión. Y ya para ir cerrando un poco lo novedoso que podríamos estar viendo en el complejo tema del acoso laboral durante el teletrabajo. Hay un tipo de violencia que se llama la violencia simbólica, que fue estudiada, trabajada y expuesta por un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu. Este concepto se ha trabajado mucho incluso para el tema de la violencia de género, pero he tratado, digamos, en un afán de comprender qué está pasando en el teletrabajo con el acoso laboral, he tratado de investigar y me encuentro con este concepto y con este autor. ¿Por qué utilizo la violencia simbólica, que es finalmente un fenómeno producto de relaciones de fuerza, que como dice aquí, no se expresa ni se muestra como una imposición? O sea, no hay un factor físico, incluso no hay ni siquiera muchas veces un factor verbal, ¿verdad? Que es parte de la violencia psicológica. La violencia simbólica se mueve más en lo que es el mundo de las representaciones, y evidentemente se practica en lo que es la relación de las comunicaciones, ¿verdad? Perfecto. Una de las características, ya para ir cerrando, ¿verdad? Una de las características de la violencia simbólica es que también es una arbitrariedad cultural, ¿verdad? Es un producto histórico-social que se naturaliza y que se impone. Entonces, ¿qué es lo que está pasando a nivel laboral? Que en muchos ámbitos, en muchos niveles de trabajo, se está dando una violencia simbólica, en el sentido de que las personas, aunque ya no están en el lugar de trabajo, siguen teniendo temor, siguen teniendo pánico
de esa relación laboral, porque además... Muy, ok, perfecto. Más bien, muchísimas gracias, Luis. Con esta parte de la violencia simbólica, más bien te comento de que hay un montón de comentarios y un montón de consultas porque tenemos 200 participantes Híjole, de la webinar y de Facebook. Nos perfecto. tienen compañeros de Punta Arenas, Cotobruz, San José, Siquirres, Santa Bárbara, y está muy, muy, muy interesante y es un tema que sin duda, o sea, no nos va a alcanzar definitivamente el tiempo para poder tener, digamos, esta temática. Sin embargo, me hacen las consultas de que si se puede dar la presentación de Dígame. PowerPoint y por supuesto las vamos a enviar en este escenario. Bueno, entonces ahora cuando terminan los panelistas, definitivamente vamos a tener varios minutos para seguir hablando del acoso laboral. Muchísimas gracias, Luis. Mucho Tania, gusto. Sí, muchas gracias, Luis. Como nos comentó el compañero en su ponencia, la gestión en la prevención del acoso laboral es de suma importancia para fomentar un lugar sano de trabajo y respetuoso. Y ante los cambios en la modalidad de trabajo a la que nos hemos visto enfrentados, obligados muchos de nosotros en nuestras organizaciones, con motivo de esta pandemia, es un tema que no podemos dejar de lado y esperamos que lo expuesto por Luis les pueda servir a todos ustedes como un insumo para su manejo. Ahora nos va a acompañar la siguiente panelista. Ella es Seidy Segura Garbanzo, psicóloga del Consultorio Médico Institucional de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud. Ella nos va a acompañar con el tema el riesgo de la violencia externa en personas trabajadoras de atención directa a la pandemia por COVID-19. Adelante, Seidy. Muchas gracias, Tania. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando acá por Zoom y por el Facebook Live. Ya la compañera dijo cuál era el tema, entonces, como ustedes pueden visualizar en la presentación, y espero que además el rato pues, sea agradable para nosotros, aunque sea muy pequeño, dice atención directa y lo puse entre paréntesis. ¿Por qué? Porque también hay otras personas trabajadoras que al haber sufrido, digamos, la enfermedad del COVID, también han sido violentadas por esa misma condición. Entonces, vamos a ver lo que les voy a compartir en este momento y lo que vamos a trabajar ahora tiene que ver en la línea que también el compañero Luis nos estaba diciendo, pero vamos a reconocer la realidad actual que nosotros estamos viviendo acá en Costa Rica. O sea, hay una situación de la violencia presente, ¿verdad? A la cual tendríamos que preguntarnos si efectivamente nosotros hemos estado normalizándola y de alguna manera se ha acrecentado y pensamos que no es con nosotros, digamos, por ejemplo, la situación de violencia, o porque estamos en la casa, o porque no estamos en la calle, o porque estamos haciendo el teletrabajo, digamos, efectivamente, en un lugar relativamente seguro donde no tengo que estarme movilizando. Sin embargo, sabemos que ante la situación de la pandemia del COVID-19, todavía aún más esta violencia se ha acrecentado. Por eso es que yo les pregunto a todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy, o sea, ¿qué posición tienen ustedes frente a esta violencia, verdad? Porque hay una afectación y hoy vamos a hablar de esa afectación a nivel del ámbito laboral. Y vamos a tratar de conocer la existencia de estrategias de afrontamiento saludable. Y estas estrategias de afrontamiento saludable se disponen en la directriz CSO del Consejo de Salud Ocupacional 04-2018, que fue publicada en el 2018, en el 11 de mayo del 2018. Pero obviamente todavía nos falta camino por recorrer. Digamos, en esta directriz que después también la puedo subir ahora para que también la tengan más a mano, digamos, surge de la Comisión de Factores Psicosociales también, pero quienes estuvieron en la comisión redactora, como ustedes pueden ver, bueno, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo de Salud Ocupacional, el INS, la Caja Costarricense del Seguro Social, Fuerza Pública y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de la incidencia criminal. Y nosotros pues todavía no somos tan especialistas en materia de incidencia criminal. Entonces, sí se hizo todo un trabajo articulado. De hecho, para el documento que ya ustedes ven publicado, fueron 336 personas o actores sociales quienes estuvieron participando con nosotros, incluida la Cruz Roja, y en realidad fue todo un proceso muy interesante. A mí me hubiese gustado, digamos, en este momento poder,
decirles que se ha generado, digamos, una reducción con respecto a la violencia, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, más bien se acrecienta y aquí el asunto es preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos normalizándola? ¿Nos estamos volviendo parte de nuestra alimentación y ver las noticias alrededor de todos estos actos violentos que hemos tenido? Sin embargo, la violencia externa en el trabajo, en esa misma directriz es definida precisamente como que se presenta contra las personas trabajadoras cuando existe amenaza y digamos, la amenaza viene desde la parte física, verbal, incluso digamos la parte de medios de comunicación y digitales, agresión, lesión personal o patrimonial, y en general ante cualquier tipo de delito que cometan los beneficiarios de los servicios y las personas del entorno donde se desarrolla el trabajo. Entonces, en ese sentido, sabemos que efectivamente, pues quienes también trabajan en las comunidades, en las calles, fuera, digamos que tienen que dar mayores servicios, son los que se ven más expuestos ante este tipo de violencia. ¿Qué es lo que pasa, digamos, también con respecto a este aspecto que, a ver, yo sé que también es mundial, pero eso no tiene por qué minimizar el hecho de que efectivamente hay un individualismo en el yo no estoy ahí, yo no me meto ahí, yo no me veo, digamos, afectada por los bloqueos, no me veo afectada por los gases lacrimógenos porque no vivo por ahí cerca. Y creo que eso, digamos, de alguna manera también ha dificultado. Entonces, también nosotros queremos hacer un llamado a todos los que nos están escuchando para que también empiecen a problematizar el aspecto de la violencia y sepan que hay una afectación directa o indirecta sobre ella. Obviamente también la violencia se está dando por problemas económicos y sociales y porque hay una indiferencia ante estos problemas y la carencia de respuestas solidarias tales como les acaba de mencionar. Obviamente la situación de la pandemia pues nos ha enfrentado todavía aún más a situaciones de cambios sociales, económicos, pobreza, desempleo, etcétera, ¿verdad? Y precisamente ante este tipo de circunstancias, pues las políticas públicas se vuelven necesarias, precisamente para poder dar respuesta a las situaciones que nos pasan y en este caso en el ámbito laboral. La directriz como tal está dentro del ámbito de política pública, sin embargo, digamos, la política por sí misma no genera mayor cosa si nosotros, que somos las personas trabajadoras que eventualmente estamos expuestas directa o indirectamente ante este tipo de circunstancia, no ejecutamos lo que está ahí. No realimentamos lo que está en ese documento. Por eso los invito a que bajen el documento, por eso los invito a que realmente vayan y empiecen a hacer las notificaciones que las vamos a ver más adelante, tanto administrativas como dentro de la parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, al final de cuentas el instrumento queda ahí. El papel soporta cualquier cosa que le pongamos. Si nosotros no vamos de la mano y no hacemos que se cumpla y no evidenciamos los números en cuanto a agresiones que se están recibiendo a las personas que están trabajando, pues vamos a tener inconvenientes. Ustedes ahí pueden observar el 15 de julio del 2020, una situación que se dio precisamente en Turrialba. Esta situación se da por la presencia de personas indígenas que presuntamente estarían enfermas de COVID-19. El mismo presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Alexander Solís, dijo, se denota un claro desconocimiento, tanto de la transmisión del virus en este caso como de la falta de solidaridad y humanismo, aspectos que habíamos expuesto anteriormente. ¿Y qué es lo que pasa? Creo que el desconocimiento evidentemente es lo que nos está generando mayor dificultad, porque a veces se participa en este tipo de movimientos y se hace la participación sin o sea, no necesariamente sabemos el trasfondo, no necesariamente sabemos si efectivamente la afectación es mayor o es menor, ese es un elemento bastante importante. Obviamente, ¿quiénes son los que están recibiendo en este instante también, quiénes están exponiendo, haciendo su trabajo? Porque, o sea, no es que a Seidy Segura no le toca estar ahí, digamos, en X bloqueo. Si yo fuera parte del cuerpo de la Fuerza Pública y del Ministerio de Seguridad Pública, a mí no me van a preguntar si quiero o no quiero estar. Tengo que estar ahí porque es mi trabajo. Y al hacer mi trabajo tengo que hacerlo de forma seria, consecuente, para poder, digamos, tener el salario y poder, obviamente, pues, recibir el rédito del caso para poder pagar mis deudas, la alimentación, etcétera. Entonces, vean que, por ejemplo, el hecho de que ellos estén en primera fila, como lo que son los compañeros de Fuerza Pública,
los compañeros de las municipalidades, los compañeros de la Dirección General de Tránsito, los policías de tránsito, ¿verdad? Los compañeros de la misma Caja Costarricense del Seguro Social, los mismos compañeros del Ministerio de Salud, o sea, se ven expuestos ante este tipo de circunstancias y además es que no pueden decir, no, es que yo no quiero ir ahí, no, no me mande, o sea, no, yo mejor me quedo aquí. No, en realidad es parte de su trabajo. Y al ser parte de su trabajo, pues no queda otra más que llegar y estar ahí. Entonces yo me pregunto si alguno de ustedes que nos está escuchando el día de hoy, en este momento, podrá tener esa opción de decir, mira, no, yo no quiero ir a hacer ese trabajo, yo no puedo estar frente al bloqueo, yo no puedo llegar y estar parando a los conductores, yo no puedo, digamos, irme con la patrulla para que me destruyan el parabrisas y me empiecen a pegar pedradas. Ustedes tienen familia. Y si no tienen familia, pueden tener personas cercanas, significativas, que esperan que ustedes vuelvan sanos y salvos, que esperan que ustedes lleguen bien, no que lleguen ahí y les digan, suena el teléfono y les digan, no, mira, es que está en el hospital, está en una condición que no se sabe. Ustedes se imaginan en ese escenario. Y me parece que de alguna manera eso se transforma en una injusticia, porque vuelvo y les digo a ustedes, o sea, nosotros trabajamos, el trabajo nos dignifica, y de alguna manera nos autorrealiza, ¿sí? Pero vean la condición que de alguna manera nuestra pasividad, en el caso de que no estemos participando activamente, pues también alimenta la violencia. Lo que dijo el compañero también, Luis Bárcenas, con respecto a que efectivamente pues están dando muchas situaciones de violencia intrafamiliar también por esta migración del teletrabajo, ¿verdad? En donde la casa se vuelve, digamos, un lugar en donde pues se da mayormente y efectivamente pues también vemos números que aumentan esta situación. Entonces, la directriz como tal, que es precisamente la estrategia de la cual les vengo, digamos, se las vengo a exponer para que ustedes vayan y la lean, porque no nos va a dar tanto tiempo, porque me quedan 10 minutos para poder explicarla, tiene que ver con darnos pautas generales de acción para la atención de la violencia externa en el trabajo. Y sí les comento y le adelanto que en realidad no es descubrir el agua tibia, vamos a ver que efectivamente es aplicar lo que tenemos que en este momento estar haciendo y que no hacemos. Los objetivos específicos de esta directriz tienen que ver con sensibilizar tanto a nosotros como personas trabajadoras como a las personas empleadoras. Y sensibilizar en esto que les estoy diciendo, o sea, qué tanto nosotros estamos normalizando la violencia, qué tanto nosotros estamos incidiendo en ese creciente número de actos violentos a nivel de Costa Rica. Y ojo, que también estamos diciendo que el hecho de quedarme sentada en mi casa viendo las noticias y comiendo ricamente y sin hacer nada ni decirle nada a mis hijos cuando lo están viendo, también de alguna manera está motivando y está haciendo creciente esta violencia que estamos viviendo. Y vean, a veces decíamos, no, es que hay zonas de alta incidencia criminal. Ahora en cualquier lugar, en cualquier barrio o condominio fino, o sea, pasan estas personas que llegan y dan, digamos, los disparos, no les importa quiénes están a su alrededor. Entonces, ¿por qué tendríamos que esperarnos? Les pregunto a cada uno de ustedes, casi que a las 188 personas que están conectadas en este momento, estamos esperando que a nosotros, que a nuestros hijos, que a nuestros seres significativos y queridos les pase algo para poder hacer algo. No, aquí hay un instrumento, tenemos que tomarlo y realmente concretarlo, apropiarlo y utilizarlo para poder evidenciar a nivel país cuánta violencia a nivel de violencia externa, digamos, por la ejecución del trabajo existe. Si no lo hacemos, nosotros hicimos un intento, pero va a ser insuficiente. O sea, requerimos de ustedes para que esto funcione y para que lo podamos afrontar de manera saludable. Entonces, también la sensibilización, también la identificación de los tipos, las características de violencia externa, que ustedes van a observar que por ahí hay algunos. Eso no quiere decir que están escritos en piedra. Promover la coordinación interna e intersectorial. Vean, esto ha costado mucho, sin embargo, una de las cosas de la pandemia ha hecho que los comités municipales de emergencia se unan más, porque es ahí donde tiene que promoverse la coordinación interna e intersectorial para poder generar planes, para poder entrar en zonas de alta incidencia criminal, para minimizar este riesgo de violencia externa en la ejecución del trabajo, proponer pautas generales de actuación digamos, y de atención ante la ocurrencia de un acto violento durante la ejecución del trabajo. El lineamiento tiene 5 apartados, entonces, de esos 5 apartados,
Tenemos el primero que tiene que ver con la caracterización del contexto y de la violencia social. Tiene 6 elementos básicos. Medidas mínimas obligatorias de seguridad, que tiene otros 10 elementos y puntos a trabajar. Gestión del riesgo de violencia externa en la ejecución del trabajo, informe de violencia externa y la revisión y monitoreo y actualización del lineamiento, que el lineamiento reza que es cada 2 años y que efectivamente con todo lo que ustedes nos vayan a realimentar, el lineamiento pues puede irse ajustando más a nuestra realidad, pero también de alguna manera respondiendo a otro tipo de acciones que quizás no estén en el documento como tal. Bueno, ¿qué tenemos en la caracterización rápidamente de la violencia? Tenemos 6 puntos, como les decía. Uno de ellos tiene que ver con el conocimiento de las zonas vulnerables externas en relación con la violencia externa. Estas zonas de alta incidencia criminal. Esto lo pueden solicitar en el Poder Judicial, en la parte de estadísticas. También Fuerza Pública maneja registros, ¿verdad? Entonces podemos identificar dentro de mi desarrollo de trabajo dónde tengo yo que acercarme en donde existen alta incidencia criminal. ¿Cuáles son esas tareas o procedimientos sensibles? Obviamente, si mi trabajo es más de escritorio, es más dentro de mi lugar de trabajo, pues voy a estar menos expuesto. Pero si tengo que salir, tengo que ir como los cruzrojistas, tengo que ir como los bomberos, tengo que ir como los policías, tengo que ir como los compañeros de tránsito, tengo que ir a negociar. Y entonces, bueno, ¿con qué voy a ir a negociar, verdad? Entonces, bueno, tengo que hacer esta identificación de tareas o procedimientos sensibles. Además, hay un análisis de atención de eventos críticos y el hecho de que también podamos conocer nuestro recurso humano cuando estamos supervisando un equipo de trabajo para poder realimentarlo. Porque si yo estoy, digamos, me mandan de mediador, pero entonces yo empiezo y les digo, ¿saben qué? Aquí yo no voy a mediar absolutamente nada. O se quitan las piedras o no hago nada, pues me va a llover mucha piedra, ¿verdad? Me va a llover mucha piedra y voy a llegar bastante ensangrentada a mi casa. Entonces, se supone que si yo soy mediadora, debería tener otro tipo de competencias para poder llegar y mediar, no necesariamente así como les hice el ejemplo tan desmedido. Entonces, mi jefatura me va a llamar y me va a decir, vea, Sadie, necesitamos trabajar en eso en particular. Después, las condiciones de seguridad y vigilancia del lugar de trabajo. A veces nosotros entramos a una institución y yo puedo poner María José Fernández, que nadie me pide la cédula, igual entro, nadie me revisa a ver cómo estoy, qué traigo, si ando pistolas, si ando cuchillos, si ando cúter o lo que sea, y trabajar con la parte del servicio de vigilancia, que también, digamos, se vuelve una situación importante. Tenemos además la parte de acciones obligatorias, que es el segundo elemento que está por ahí. Vamos a ver, nada más, que es medidas mínimas obligatorias de seguridad, que son 10 elementos. Y dentro de esos 10 elementos, por eso les decía que no íbamos a descubrir el agua tibia, porque dentro de muchos lugares de trabajo, dentro de la parte de la administración pública, se maneja mucho lo que es la parte de cultura de paz. Hay comisiones institucionales de valores. Tenemos que hablar de valores, tenemos que hablar de asumir que yo no voy a ser un ente pasivo ante esta violencia que estoy sufriendo. ¿Qué acciones he hecho? ¿Qué le voy a dejar a mi familia, a mi descendencia? Y si no tengo la descendencia, a mis sobrinos, a las personas que a mí me preocupan. Después también medidas preventivas en el centro de trabajo, tratando de disminuir, digamos, la vulnerabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, resulta que yo estoy aquí donde ustedes me ven y la puerta de salida está al otro lado. Y si viene alguien y yo recibo a alguien, yo me tengo que saltar esta mesa, la computadora e irme contra la persona para poder salir. Entonces se trata como de acomodar las cosas de una forma en donde si yo me encuentro en riesgo, yo tener la puerta atrás, nada más jalar y poder salir. Medidas mínimas en zonas de alta vulnerabilidad externa, cuando ya están identificadas, y si yo tengo que ir a una zona de alta vulnerabilidad, pues entonces ver si tengo que ir en pareja, si tengo que ir, digamos, con algún otro actor social, ¿verdad? Que incluso en algunos casos a veces acompañarse de fuerza pública en ciertos lugares más bien acrecienta el riesgo. Entonces hay que hacer ese análisis. Actividades de promoción y capacitación, ¿verdad? La sensibilización y capacitación con respecto a este lineamiento. Apropiense del lineamiento y empiecen a poder motivar a las personas a que se documente. Si no hay número, no tenemos absolutamente nada más que hacer. Si empezamos a notificar estos actos violentos, entonces vamos a poder tener con qué sentarnos en una mesa y buscar otro tipo de alternativas adicionales a las que ya tenemos. La coordinación con servicios de vigilancia, ¿verdad? Viendo la parte de los procedimientos que se tienen que hacer, capacitarlos también para poder acatar, digamos, disposiciones y el reporte administrativo del cual les estoy hablando.
y el reporte y denuncia judicial. Obviamente muchas personas llegaron y dijeron, bueno, pero Seidy, y no solo a Seidy, sino a Cindy, a Nuri, a Alexa y a otros, Carolina y a otro montón de compañeros que estuvieron en esta elaboración. ¿Y de qué sirve? Bueno, como les decía, lo que sirve es efectivamente para empezar a decir que hay una situación problemática a la cual tenemos que darle respuesta. A mí me parece, compañeros y compañeras que nos están escuchando, que no es justo saber que yo estoy trabajando, que estoy haciendo lo mejor posible, que estoy cumpliendo con mi labor y que voy a llegar herida, ¿sí? Constantemente por pedradas, por madrazos, porque ventilan a mi madre, ¿sí? Porque destruyen mi patrimonio, o sea, mi automóvil. No creo que a ninguno de los que nos está escuchando les guste este tipo de situaciones. Entonces, si no lo reportamos, hasta ahí llegamos. También el reporte de riesgos de trabajo, las acciones municipales con los consejos cantonales de coordinación institucional, donde les decía, ahí en cada uno de los municipios se tiene que llegar y trabajar con estrategias para poder llegar y cumplir con nuestra labor. Y el control y vigilancia del cumplimiento del lineamiento. Posterior a eso, posterior a esa parte que les mencionaba, de ese punto que estaba ahí de lineamiento, nos vamos al otro que tiene que ver con el apartado de gestión de riesgo. Ahí, por ejemplo, hay 4 elementos que tienen que ver con violencia externa en el riesgo psicosocial, porque estamos además planteando efectivamente que la violencia externa en la ejecución del trabajo es un riesgo psicosocial, ¿ok? Entonces hay que incorporarlo al modelo de gestión de salud ocupacional, hay que hacer un análisis del riesgo, ¿verdad? Y poder generar acciones con el apoyo de la persona empleadora para poder minimizar el mismo. Entonces, hay un trabajo bastante arduo que hay que hacer. Entonces, ese es el tercer punto. El informe de violencia externa, en realidad, digamos, se da el evento, la consecuencia, qué acciones se hicieron, las observaciones, y está el formato de reporte en el mismo lineamiento, y se reporta al Consejo de Salud Ocupacional, básicamente. Y el último punto que tiene que ver con la revisión y monitoreo y actualización del lineamiento, para ya ir terminando, efectivamente, corresponde tanto al Consejo de Salud Ocupacional, en compañía también del Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica de Salud Mental, y también trabajar el comportamiento de violencia externa junto con los informes que cada uno de ustedes, si son encargados de salud ocupacional, envían al Consejo de Salud Ocupacional. ¿Para qué? Para poder realimentarnos. O sea, porque de eso se trata. De eso se trata, digamos, por ejemplo, el poder generar este lineamiento y que se llegue a cumplir. Y en realidad, les doy muchas gracias a todos los que nos han escuchado en este momento. Yo cumplí con el tiempo. En realidad, me parece que ahorita lo voy a colgar, si me lo permiten las compañeras, para que ustedes realmente lo puedan analizar y tengan la plena confianza de que con lo que ustedes nos vayan a decir, esto nos va a realimentar. Pero lo más importante, lo más importante, efectivamente va a ser el hecho de que ustedes sensibilicen y empecemos, digamos, a motivarnos todos para empezar tanto administrativamente a notificar como a enviar a los compañeros al Poder Judicial y llegar y decir que efectivamente se dio me pegaron un golpe en la mandíbula porque estaba haciendo mi trabajo en una casa, por ejemplo, por decirles algo. Entonces, como les decía anteriormente, mi presentación pues ha finalizado. Yo espero no haber ido como con recaminos, pero es bastante extenso. Sin embargo, yo creo que es más importante el hecho de que ustedes queden con la necesidad tal vez de irlo a ver, y como les decía, o sea, a ver, no nos podemos quedar sin hacer absolutamente nada ante esta situación de violencia, que desgraciadamente crece y crece y crece cada día más que pasa. Entonces los invito efectivamente para que hagan lectura, para que en sus lugares de trabajo los logren sensibilizar, los logren aplicar, y para que si ustedes como personas trabajadoras están expuestas, pues lo utilicen, porque esto es obligatorio para el sector público y recomendativo para el sector privado, pero digamos es obligatorio para el sector público. Es un instrumento y por eso se habla de estrategias de afrontamiento. Entonces yo los dejo con Tania o con Azuara, para que ellas prosigan y puedan generarle el pase a Carol para que pueda proseguir
el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Seiris, por todo el tiempo. Nada más recordarles de que la ventaja es que estas ponencias se estarán enviando al correo electrónico que inscribieron. Entonces les va a tener, digamos, todo lo que es la información. Y también decirles que vamos a tener un espacio entonces de preguntas al final, entonces pueden consultar algunas dudas que puedan tener con respecto a estas dos ponencias y la que viene. Recordarles también que en nuestro Facebook va a estar lo que es grabado la ponencia del día de hoy, así como la del martes pasado que se estuvo brindando con respecto a los afrontamientos del COVID-19 y algunas alternativas. Entonces, la del día de hoy de violencia se va a estar grabando y ustedes la pueden tener también en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional de Costa Rica. Muy bien, Tania, muchas gracias. Por favor, presentar a nuestra siguiente panelista, si es tan amable. Muchas gracias, Azuara. Gracias, Heidi, por tu participación y por el abordaje también en esta temática tan importante que vemos que despertó también el interés de nuestros participantes. Antes de presentar a nuestra última panelista, también quería recordarles que después de estas actividades se va a estar brindando un certificado para todas en conjunto. Entonces, en efecto, pues ya que hay varias preguntas al respecto, sí se les estará haciendo la entrega de un certificado. Bueno, ahora nos acompaña nuestra última panelista. Ella es Carol Quesada Moya. Ella es trabajadora social en el Departamento de Salud Ocupacional de la Dirección Financiera y Administrativa del Ministerio de Hacienda. El tema que nos va a acompañar es la discriminación por el COVID-19, alternativas de solución. Adelante, Carol. Bueno, muchísimas gracias, Tania. Bueno, primero saludarlos a todos. Es un placer para mí el poder acompañarlos durante esta mañana, especialmente cuando estamos abordando temas de tanto interés como lo es la violencia que se ha manifestado en los lugares de trabajo y en los diferentes entornos en los que nos corresponde desenvolvernos. Como vimos en las presentaciones de los compañeros Luis y Seiti, ellos han ido haciendo una introducción de diferentes manifestaciones de violencia a la que estamos expuestos. Hemos evidenciado lo que es la violencia por acoso laboral, como lo mencionaba Seiti, la exposición a la violencia externa en la ejecución del trabajo y, como lo mencionaba Tania, a mí me corresponde hablarles sobre la discriminación que se ha generado en los tiempos de COVID. Al final, la idea es presentarles también algunas de las acciones que hemos implementado desde el Ministerio de Hacienda, que es la institución para la cual yo laboro. Voy a compartir con ustedes por acá la presentación. A ver, me permiten un segundito. Como les decía, la propuesta del tema hablaba de alternativas de solución. Yo quiero presentarles al final cuáles son las propuestas o las acciones que hemos implementado desde el Ministerio de Hacienda, porque hablar de alternativas de solución cuando vinculamos el tema de la discriminación es un poco complejo, porque, bueno, como lo retomaba Seide en su presentación, la discriminación es algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia, del desarrollo de la humanidad. Y lastimosamente al día de hoy no hemos logrado implementar una estrategia que logre eliminar o erradicar las diferentes formas de discriminación. Es importante, antes de ahondar en este tema de la discriminación, empezar por definir qué es lo que entendemos por discriminación. Por discriminación, perdón, permítame un segundo. Por discriminación se entiende la práctica que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido a una determinada persona o grupo. Es muy importante acá valorar que en muchas de las ocasiones no percibimos la discriminación, como Seide lo mencionaba, lo hemos normalizado, lo hemos convertido en una práctica diaria de nuestras dinámicas, de la forma en la que nos relacionamos en los espacios de trabajo, en los espacios sociales, a nivel de la familia. Y hemos llegado a incorporarlo tanto en nuestras dinámicas que no percibimos esta discriminación. Pero probablemente en muchas de las ocasiones hemos sido incluso promotores de discriminación o hemos sido objetos de la discriminación. Y es que es importante valorar que dentro de la discriminación, la persona que es objeto de la misma va a tener efectos negativos.
Cuando hablamos de esos efectos negativos, hablamos de una pérdida de derechos. Hay una desigualdad para accesar a esos derechos, se viven condiciones de aislamiento, hay una exposición a la violencia física e incluso en casos extremos se habla de la pérdida de la vida. Como Sadie lo mencionaba, lo hemos normalizado, lo tenemos incluido en una práctica y la aparición de las tecnologías, del uso de las redes sociales, se han convertido en una herramienta para que nosotros podamos escondernos, por así decirlo, de un anonimato, para dejar salir todas nuestras frustraciones, todos nuestros enojos y descargarlos de forma indiscriminada. Y esta situación se ha evidenciado en estos tiempos de pandemia. La discriminación, como les decía, provoca estos efectos negativos en la persona, pero ¿qué ha sucedido en este tiempo de pandemia? Con respecto al tema, hay escasos datos, no hay investigaciones que nos puedan decir que a la fecha en el país se han identificado X o Y cantidad de situaciones de discriminación hacia los pacientes COVID positivos, pero sin embargo, desde la práctica y la vivencia de aquellas personas que han sido diagnosticadas y la necesidad que se ha generado de intervención en los servicios de salud, nos refleja que lastimosamente esta es una realidad que se está dando en nuestro contexto diario y que no vamos a excluir que digamos que nuestro país la está vivenciando, pero que también ha sido una situación que se ha vivenciado a lo largo de todos los continentes, a lo largo de todo el mundo y que en algunos casos en particular comparten una característica en común. Se habla que al inicio de la pandemia se dio el surgimiento del reforzamiento del otro como objetivo. ¿Qué sucedió con la pandemia por COVID? Bueno, todos sabemos dónde se generó el primer contagio y de ahí se fue extendiendo y propagando hacia los otros países. Entonces, ¿a qué me refiero con este reforzamiento del otro como objetivo? Que bueno, cuando se da la aparición de los casos, el objetivo o el objeto de las primeras conductas discriminatorias fue el otro, es decir, el extranjero que trajo el contagio, o los grupos vulnerables, o aquellos que comparten ciertas características demográficas en común. Dentro de toda esta dinámica, dentro del contexto de la pandemia, surgieron nuevas formas de marginar que han ido evolucionando conforme el avance de la pandemia. Los artículos hablan de que en un inicio centramos nuestra atención en el otro, en el extranjero, porque la cantidad de casos que se estaban generando eran bajos y la realidad del contagio no había llegado a nuestro contexto cercano. Escuchábamos en las noticias hablar de X cantidad de casos, de zonas naranja, de zonas donde había mayor propagación del brote, pero en muchas ocasiones la realidad no nos había chocado de frente. Creo que para este momento y para esta fecha, la mayoría de nosotros conoce al menos de un caso COVID positivo cercano, ya sea en nuestros entornos familiares, sociales, en el entorno laboral. Y esa evolución de la discriminación ha ido avanzando. Pasamos de visualizar el objeto de discriminación en el otro a trasladarlo a nuestros espacios cercanos. Incluso se habla de situaciones de discriminación dentro de los mismos entornos familiares. La culpabilización, por ejemplo, yo llego y le comento a mi familia que soy COVID positivo. Y eso en muchas ocasiones ha generado rechazo del entorno familiar, especialmente cuando dentro de este grupo hay personas que presentan factores de riesgo y son más vulnerables a presentar complicaciones en la enfermedad. Cuando les hablo de que surgen nuevas formas de discriminación, estamos hablando de que se empezó a presentar discriminación, por ejemplo, hacia las personas que viajan o que viajaban. La mayoría de las personas pedían cerrar fronteras, pedían cerrar aeropuertos, incluso solicitaban que personas de nacionalidad costarricenses que se encontraban en el extranjero no se les permitiera el ingreso al país por el temor de que estas personas vinieran contagiadas con el virus y fueran a generar una propagación mayor a lo interno. La discriminación por ser COVID positivos, por pertenecer a grupos vulnerables, adultos mayores, personas con sobrepeso, personas con problemas respiratorios e incluso una falta de sensibilidad de aquellas personas que no tienen factores de riesgo y que en algún cierto grado han manejado que esta es una situación que no les va a afectar, que han minimizado el impacto
de la enfermedad y lo que podría significar esto en sus vidas. Y también se ha dado una discriminación hacia las personas que residen en condición de calle y aquellas que viven en condiciones de hacinamiento. Como les decía, se ha generado esa discriminación o el objeto hacia el otro. No es exento a todos conocer los comentarios que surgieron en redes sociales al inicio de la pandemia, lo que ha sucedido, por ejemplo, con las personas en condición de calle o en hacinamiento, por ejemplo, las cuarterías ubicadas en el área de San José, donde se dieron brotes por la pandemia y además tenían una característica en común, y era que la mayoría de personas que habitan en estos espacios habitacionales son personas de nacionalidad nicaragüense. Pero es importante entonces ubicarnos de cuál ha sido nuestra realidad nacional, cómo nos hemos comportado nosotros como costarricenses ante el tema de la discriminación por COVID. La empresa COES, Análisis de Medios, realizó un estudio entre el periodo comprendido entre el 6 de marzo al 30 de junio del presente año, donde hicieron un muestreo de lo que son redes sociales a través de Facebook y a través de Twitter, y lograron identificar un aumento en el sentimiento de xenofobia. Los mensajes pasaron de un 44 a un 65% de mensajes con un contenido xenofóbico. De ese porcentaje, de ese 65% de mensajes con contenido xenofóbico, se identificó que un 96% de esos mensajes contenían un vocabulario soez o ofensivo. Y creo que esto es algo que no es nuevo. Creo que todos lo vimos en las redes sociales y, como les decía, las redes sociales se han convertido, si bien es cierto, nos permiten conectarnos, han sido un buen instrumento en esta época de aislamiento para poder mantener una cercanía con nuestras personas con quienes estamos vinculados efectivamente. También se ha convertido en un instrumento para atacar, discriminar y ofender a otros a través de ese anonimato que nos permite. Y que además que mi mensaje o lo que yo posteo en redes sociales tiene un alcance masivo y se propaga fácilmente. De estas conversaciones o de este estudio que realiza COES, Análisis de Medios, se identifica que la mayoría de las conversaciones de temas xenofóbicos hacen referencia a personas de nacionalidad nicaragüense, seguido en porcentaje de personas asiáticas. ¿Por qué? Bueno, a lo largo del mundo se les adjudicó a las personas de origen asiático, bueno, la propagación de la enfermedad. Y fueron objeto de estos ataques, incluso muchos vieron afectados sus negocios y sus fuentes de ingreso, porque se generó una resistencia hacia ellos, se les veía como una fuente de contagio del coronavirus. Más sin embargo, este estudio también arrojó que un 5% de esos mensajes muestreados en las redes sociales iban dirigidos a personas costarricenses, pero que compartían la característica en común de que se generaba discriminación hacia aquellas personas que vivían o que viven en zonas de más alto riesgo de transmisión por COVID-19. Entonces, como les decía, el tema de las alertas naranjas, de identificar brotes de contagio en ciertas zonas del país, también generó discriminación hacia esta población. Incluso se da una afectación a nivel económico porque muchas de las personas que se ubican en estas zonas se dedican a trabajos de construcción, a trabajos domésticos, y muchos de esos contratos de trabajo fueron suspendidos. Por otra parte, retomando el tema de la realidad nacional, como les decía, en este momento no contamos con datos estadísticos que nos puedan decir realmente el porcentaje de situaciones vivenciadas de discriminación por COVID-19, más sin embargo se han tenido que activar los equipos de apoyo de intervención psicosocial. El equipo de apoyo psicosocial del Hospital San Juan de Dios indicó que la mayoría de los pacientes diagnosticados COVID positivos y su familia han sido víctimas de lastimosamente, o sea, el dato o el artículo que logré ubicar habla del Hospital San Juan de Dios, pero también hace referencia a que esto es una realidad que se ha vivido en todos los centros de salud del país. Incluso el personal de salud ha entrado dentro de este grupo vulnerable de discriminación. Muchos de los trabajadores de los servicios de salud y que están en la primera línea de atención de la pandemia tienen temor
de mostrarse en público, de utilizar transporte público con el uniforme que los identifica como trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque la gente, si vas en el bus, entonces procura sentarte más lejos para evitar ese riesgo, como si este grupo poblacional, este grupo de trabajadores fueran propagadores de la enfermedad. El equipo de apoyo psicosocial identificó que casi que en la totalidad de los pacientes COVID positivos sufren de indiferencia social y afectiva. ¿Qué sucede en estos casos? Que son responsabilizados de contraer la enfermedad. Se estigmatizan por contraer la enfermedad. Se les hace ver que cometieron un error por haber adquirido la enfermedad, y esto está detonando en cuadros de ansiedad y depresión a causa de esta estigmatización social. ¿Por qué? Bueno, las personas no solo están teniendo que lidiar con el temor de lograr una recuperación de su propia salud, el temor al contagio de su grupo familiar, sino que además tienen que lidiar con la presión social, con la indiferencia, con todas estas formas de manifestación de violencia, que incluso Luis lo mencionaba en los temas de acoso cuando decía, bueno, yo con solo enviar un mensaje ya puedo destruir emocionalmente a una persona. Y todas estas situaciones se han evidenciado. Estas conductas discriminatorias han demandado en la atención de los servicios de salud que los pacientes COVID positivos no solo tengan que ser valorados desde el punto de vista médico y físico, sino, como les digo, que se han tenido que activar todo este equipo de apoyo psicosocial, porque ha demandado empezar a trabajar en la parte emocional, en la parte familiar, en la parte laboral, social y económica. Yo quise extraerles algunos de los testimonios que logré ubicar en redes sociales, incluso del entorno laboral, para evidenciar cómo lo están sintiendo estas personas COVID positivas. Los nombres que están acá representados son ficticios, pero las situaciones son reales. Les leo el primero. Juan: fui uno de los primeros con COVID en el barrio y la gente empezó a hablar mal de mi familia. Empezaron a mandar mensajes por WhatsApp diciendo que tuvieran cuidado de nosotros. Fue muy duro. Este es el testimonio de una persona que fue de los primeros casos diagnosticados en el país y, como él lo menciona, fue el primero en su comunidad. Y él dice que percibía esta dinámica en la comunidad donde la gente decía no te acerques porque en esa casa hay COVID, y en lugar de activarse una red de apoyo, porque no solo él resultó contagiado, sino otros miembros de su grupo familiar, en lugar de que la comunidad generara un espacio de empatía y solidaridad, lo que hicieron fue generar condiciones de aislamiento hacia esa familia para aislarlos de la dinámica y evitar, de acuerdo con su perspectiva o valoración de la realidad, que ellos se convirtieran en un foco de contagio. El siguiente testimonio es Carmen. Dice: estábamos con calentura de 40 grados, escalofríos y dolor en el cuerpo, y nos llegó un mensaje de un conocido que nos decía que estaban circulando fotos de nuestra casa con mensajes que decían: ahí está el coronavirus. Incluso circularon fotos del camión de la caja y del personal de salud que nos visitaba. Este testimonio en particular refleja lo que les mencionaba. Las personas, además de estar enfrentando toda la sintomatología producto del COVID, tienen que enfrentar esta presión social de la falta de sensibilidad que hemos manifestado y que, como decía Sadie, probablemente, y yo me atrevería a decir que no son conductas generadas por la pandemia, que son conductas que tenemos enraizados en nosotros y que las hemos normalizado, y que bueno, hoy es la pandemia, pero que probablemente en otros entornos lo hemos redireccionado hacia otras formas de discriminación. José dice: empezaron a circular audios entre conductores de Uber alertando de que en esta casa comieron murciélagos o de en esta casa se están muriendo. Fue muy duro porque tenemos un niño que estaba triste, alejado porque también había mamás de sus compañeritos de la escuela que escribían mensajes duros. Ana, el caso de Ana es el primer paciente COVID positivo diagnosticado en la zona de Pérez Celedón, y ella menciona: las ventanas de mi casa yo ni las abro, porque cuando pasa alguien, mucha gente hasta incluso saca la mano y se ve señalando o pasa diciendo cosas que no son. Estos testimonios hacen referencia a personas que tuvieron una sintomatología leve y que lograron una recuperación idónea de la enfermedad. Pero, ¿qué hubiese pasado si
¿O qué pasa? Porque forma parte de la realidad. Cuando estas situaciones de discriminación y de violencia las redireccionamos hacia entornos familiares, hacia compañeros de trabajo, donde ha habido la pérdida de un ser querido. Estamos violentando el derecho a la privacidad. Estamos violentando la confidencialidad de mis condiciones de salud. Si usted da datos, no se habla de personas, no se habla de Carol Quesada, es COVID positivo. Ellos hablan de números, de zonas, precisamente para evitar este tipo de incidentes. Pero no, creo que nosotros, y como decía Segui, tenemos que hacer un proceso de introspección y valorar el impacto de nuestras acciones. Porque, por ejemplo, el caso el testimonio de Carmen, donde mencionaba que circulaban en redes y por grupos de WhatsApp las fotos de su lugar de residencia, yo les pregunto, ¿ustedes han recibido en algún momento este tipo de mensajes? ¿Cortaron la cadena de discriminación? En el momento en el que recibieron el mensaje, lo borraron, decidieron hacer una retroalimentación a la otra persona indicándole que esto no es una práctica adecuada, o fueron promotores de estas formas de discriminación y en lugar de eliminar, reenviaron esa información a otros. Creo que esto también nos lleva como a ese punto que decía Sadie de replantearnos cuáles son nuestras formas de actuar y de comportarnos. Las personas COVID positivas enfrentan en algunos casos secuelas a su condición de salud, afectación a nivel laboral, y creo que ya como tal la enfermedad trae su carga emocional importante como para que el entorno se convierta en un factor de riesgo a toda esta situación que ya se está evidenciando. Pero bueno, ¿qué nos está ocasionando el COVID-19 que está generando estas reacciones discriminatorias? La UNICEF elaboró una guía que se llama Guía para prevenir y abordar la estigmatización social por COVID-19, y en esta guía se apunta a 3 factores que inciden en estas reacciones discriminatorias. El primero de ellos es que es una enfermedad nueva sobre la cual todavía existen muchas incógnitas. Conforme van avanzando los estudios e investigaciones, sale algo nuevo de la enfermedad, nos replantea cambios en la forma de prevenir. Por ejemplo, acá en nuestra realidad inicialmente se recomendaba el uso de cubrebocas para ciertos espacios, ya después se habló de que es obligatorio en todos los espacios públicos, en los espacios cerrados. Entonces, el avance de las investigaciones en la enfermedad nos ha ido demandando estos procesos de adaptación a lo que la enfermedad nos va exigiendo, ¿verdad? Frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido y es real. No sabemos qué va a pasar si yo me contagio. Si bien es cierto, yo no tengo factores de riesgo, pero eso no me garantiza que no vaya a presentar complicaciones a nivel de la enfermedad, porque es desconocido. Surgen nuevas sintomatologías, de repente ya la pérdida del olfato y del gusto se asocia a la sintomatología. Entonces, ese miedo a lo desconocido, a la incertidumbre de qué puede pasar, nos puede estar generando este tipo de reacciones. Y otro punto muy importante es que es muy fácil asociar el miedo y la responsabilidad a los otros. Creo que en muchas ocasiones, en muchas de nuestras dinámicas, nos hemos acostumbrado a responsabilizar a los otros por las decisiones o las acciones que nosotros no tomamos, incorporamos en nuestras dinámicas. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a compartir una situación que me comentaban el día de ayer. Deciden en un condominio hacer una reunión de condóminos, cuando claramente el Ministerio de Salud ha indicado en múltiples ocasiones que las reuniones o que generar grupos de reunión no es lo más adecuado. Bueno, el grupo decide hacer la reunión. En la reunión participa un vecino COVID positivo asintomático. La persona no sabía que tenía factores que tenía la enfermedad. Pues bueno, a los 2 días es diagnosticado y tiene que informarle a todos los vecinos del condominio que él participó de la actividad siendo positivo, COVID positivo. Y de acá surge toda una reacción de enojo de parte de los vecinos. Pero ¿por qué es más fácil que yo me enoje con esa persona que asumir mi propia responsabilidad? Si se convocó a una reunión a nivel del condominio, yo tenía la libertad de elegir asistir o no. Yo tengo la responsabilidad del cuidado de mi propia salud.
Yo tengo la responsabilidad del cuidado de la salud de las personas que están en mi entorno cercano, especialmente si dentro de este grupo familiar hay personas con factores de riesgo. Pero es más fácil descargar mi enojo, mi frustración hacia esa persona que no sabía que era COVID positivo, que asumir mi propia responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo fui a la reunión, no guardé el distanciamiento, me toqué la cara con las manos sucias y demás, la responsabilidad fue mía, fui yo quien eligió estar ahí. Pero es más fácil descargar nuestros enojos, nuestros temores, nuestras frustraciones hacia otros que asumir nuestra propia cuota de responsabilidad. Yo coincido con los puntos que plantea la UNICEF, pero para mí también hay algo que es muy importante y que quisiera retomar con respecto a esto que les mencionaba, de que es más fácil asociar el temor a los otros, y yo creo que la pandemia también nos abre un espacio en donde tenemos que hacer una introspección y valorar si somos promotores de este tipo de conductas discriminatorias, si nos estamos aprovechando de un contexto, si estamos aprovechándonos del temor al contagio, de la pérdida de nuestra propia libertad por el tema del aislamiento, o si simplemente estamos buscando chivos expiatorios en los cuales descargar la frustración, los enojos, los temores, los problemas económicos, porque es realmente la aparición del COVID lo que está generando estas reacciones discriminatorias, o siempre las hemos practicado en uno u otro espacio. Planteo esta reflexión y se los dejo ahí para su análisis personal, para que ustedes valoren cuál ha sido su participación dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque la discriminación por COVID en tiempos de pandemia, y cuando hablamos de problemas de salud pública, sí genera un impacto. ¿Cuál es este impacto? Bueno, afecta la cohesión social, afecta que nos veamos como un grupo, afecta que nos vemos como un país que juntos podemos ayudar a sobrellevar esta situación, que juntos podemos evitar el contagio. No nos permite generar esos sentimientos de solidaridad y nos lleva a que se aíslen ciertos grupos de personas, y al final de cuentas, como dice aquí, puede llevar a mayores problemas de salud y a dificultades para controlar el brote epidemiológico de la enfermedad. ¿Por qué motivo? Bueno, porque la estigmatización puede generar estas reacciones. Llevar a las personas a que escondan la enfermedad para evitar la discriminación. No sé si ustedes se han enfrentado a situaciones donde las personas le comentan que han sido COVID positivo y lo primero que te dice es, mira, soy COVID positivo, pero no digan nada, yo pasé la enfermedad, pero no digan nada. Las personas tienen temor a comentar que han sido COVID positivos, y esto llega a generar una afectación. ¿Por qué? Porque si yo tal vez tengo una sintomatología leve o de repente tuve dolor de cabeza, no sé, no valoro que tuve fiebre hoy y trato de invisibilizar la sintomatología para evitar esa discriminación. Impide que las personas busquen atención médica de forma inmediata. Un día de eso me comentaba una compañera de trabajo que me decía, qué miedo ir a consultar, porque de las 3 áreas de salud de la comunidad hay una que destinaron específicamente para la atención de casos COVID positivos. Entonces, si yo voy a consultar en esta área de salud, los vecinos van a saber que yo tengo el riesgo de ser diagnosticada. O hacer que las personas no adopten comportamientos saludables porque lo vamos normalizando, el COVID no es conmigo, y no tomamos las medidas y recomendaciones de las autoridades de salud. ¿Esto por qué se los digo? Porque se ve mucho en los entornos de trabajo. La gente ha desvirtuado el concepto de burbuja. Se han generado burbujas laborales, uno llega al espacio de trabajo, la gente no guarda el distanciamiento, el vernos todos los días en el trabajo nos hace sentir que somos parte de una cotidianeidad, pero fuera de los entornos laborales no conocemos las prácticas de estas personas. Entonces, es importante tomarlo en consideración. Cuando hablamos de que las personas esconden la enfermedad, yo creo que todos lo hemos evidenciado, el temor a evidenciar cualquier tipo de sintomatología en público, incluso aunque, por ejemplo, yo padezca de alergias, es pecado estornudar en un espacio público. Si estoy en un supermercado, en un restaurante, la gente se contiene al máximo porque puede sufrir de algún tipo de discriminación en los espacios públicos si evidencia cualquier tipo de sintomatología. Entonces, es importante tomar en consideración que estas conductas discriminatorias generan un impacto en la vida de la persona, genera un daño en su entorno, en el entorno familiar,
pero también nos genera un problema social, porque nos puede llevar a este no acceso a los servicios de salud y que las personas se conviertan más bien en focos de contagio. Cuando les decía que... ¿Estoy ya con el tiempo? Sí, ya estás, pero si gustas, das este ejemplo tan importante y ya empezamos con las consultas. Ok, dame 2 minutitos nada más para hablarles de compartirles la experiencia, se las voy a compartir a rasgos generales. Nosotros identificamos en nuestra institución situaciones de discriminación cuando compañeros diagnosticados COVID positivos se reincorporaban al espacio laboral. Habían conductas de por favor, a esa persona no lo ubique acá. Las personas cerraban sus oficinas para que el personal de limpieza no hiciera su trabajo, considerando probablemente este grupo como un grupo vulnerable y con riesgo al contagio. Entonces, bueno, decidimos hacer una campaña de sensibilización y adoptar un eslogan que se ha utilizado en otras campañas a nivel internacional que se llama: si el coronavirus no discrimina, ¿podría discriminar usted? Esta campaña se realizó a través de comunicación institucional, lo hicimos en diferentes etapas. Yo les traía acá 3 filminas o 3 de las cápsulas para que lo vieran. Lo primero que quisimos fue confrontar a las personas de que esta es una enfermedad que nos vino a poner a todos en las mismas condiciones. Aquí el coronavirus no hace distinción de edad, sexo, nacionalidad, grupos étnicos, ocupación, lugar de residencia, sino que todos tenemos el mismo riesgo de contagio. Y basado en la guía de la UNICEF, quisimos llevar a los funcionarios a identificar sus propias reacciones, porque estaban reaccionando de estas formas y el impacto de esta discriminación. Y dentro de la campaña, tratar de exponer situaciones donde evidenciamos una respuesta discriminatoria y la trasladábamos por una respuesta empática. Y otras alternativas, así como a grandes rasgos, implementar acciones de cero tolerancia hacia conductas discriminatorias, lo incluimos en los lineamientos institucionales, mantener canales de comunicación, informar sobre las medidas que se hacen a nivel institucional en los procesos de desinfección, informar sobre protocolos, lineamientos, y todo esto permite contrarrestar la divulgación de información falsa o rumores, promover el desarrollo de habilidades blandas en el trabajo. Y así, a modo de cierre, retomar que esto es una responsabilidad individual, valorar si somos promotores de conductas discriminatorias o por el contrario somos de ese grupo de personas que las evita. Recordar que nuestras palabras importan y generan un impacto en la vida de los demás. Como decían los compañeros, estamos en entornos de teletrabajo que estamos modelando nosotros en nuestros hijos, en las personas que tenemos alrededor, y ojalá que el legado que vamos a dejar en este espacio sean personas más tolerantes. Y les agradezco muchísimo el espacio y les comparto esta última imagen que dice que la empatía se haga contagiosa y que no tenga cura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 panelistas por toda la experiencia con esta parte de la violencia, de la discriminación, del acoso laboral, que aunque digamos hay ciertos documentos, tenemos que seguir nutriéndonos y seguir manifestando esta situación que es un riesgo psicosocial latente y que produce daños. Y produce muchos daños a nuestra salud física, a nuestra salud emocional y en todos los niveles, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. Son temas muy profundos, son temas de nunca acabar, pero tenemos que ir y seguir tratando de que sean vistos y que se puedan mitigar. Muy bien, entonces vamos a hacer con unas consultas y comentarios que tienen los participantes, tanto de Facebook como de la webinar. Una compañera nos informa, y esta puede ir para los 3, ¿qué acción se tomará cuando la persona regrese al lugar de trabajo sin ser discriminado por haber tenido la COVID-19, ya sea por miedo, por la gente piensa que es persona, fue irresponsable y otros pensamientos? No sé si quieres iniciar, Carol. Perdón, Azu, tuve problemas con la conexión. ¿Me podría repetir la pregunta? Claro que sí, claro que sí. Dice, ¿qué acción se tomará cuando la persona regrese al lugar de trabajo sin ser discriminado
por haber tenido la COVID-19, ya sea por miedo, porque la gente piensa que es persona, fue irresponsable y otros pensamientos. Esa es la consulta, cualquiera de los dos puede responder. Bueno, porque dice regresar sin ser discriminado. Asumo que la pregunta era si la persona regresa y enfrenta una situación de discriminación. ¿Será así? Bueno, a nivel institucional, como les decía, se definió en los lineamientos esta política de cero tolerancia, donde se insta a las personas a no promover conductas discriminatorias dentro de los espacios de trabajo. Lo importante es que si este tipo de situaciones se están presentando, identificarlas desde un inicio y atacarlas, por así, o intervenirlas desde ese punto para evitar que se convierta en una práctica normalizada dentro de nuestros espacios de trabajo. Cuando la situación se presentó a lo interno de nuestra institución, lo conversamos con la jefatura inmediata y incluso ella nos planteaba, de ahí surgió la iniciativa de la campaña, bueno, hagámoslo general. Y algo que nosotros hemos considerado es que cuando una persona promueve este tipo de conductas, es importante dirigirse directamente hacia ella. Hablarle de una forma de respeto, tratar de encuadrar la situación y de redireccionar esas conductas hacia conductas positivas, promover este desarrollo de habilidades blandas, empatía, solidaridad y escucha. ¿Por qué? Porque a veces cuando queremos hacer estas campañas a nivel general, quien tiene enraizadas y normalizadas estas conductas de violencia asume que el tema no es con él, o no lo considera importante, o no lo valora y no genera este cambio, porque como lo decían los compañeros también, son conductas que hemos tenido muy interiorizadas. Entonces, lo importante es generar y detener estas conductas desde el momento en que aparecen. También hemos hablado, bueno, están normalizados en los lineamientos y las situaciones son persistentes, es importante también documentarlo, ¿verdad? Porque la idea es cero tolerancia a estas situaciones en los espacios de trabajo, así como lo decía Sadie, se han hecho esfuerzos para minimizar la violencia externa en el entorno de trabajo y no podemos permitirlo que a lo interno estas situaciones se sigan gestando. Ok, perfecto. Más que claro, ¿verdad? No seguir promocionando ese tipo de conductas. No sé si Luis y Sadie quiere responder algo más. Me parece que está bastante amplio. Sin embargo, ¿algún comentario que desean añadir? Bueno, rápidamente nada más para aclarar que sí, ese fenómeno lo hemos podido observar. De hecho, al inicio más que todo, y eso nos demuestra que hay como una evolución de que cada vez el riesgo a ser discriminado por haber padecido COVID va a ser menor, en el sentido que estamos a puertas de que ya se convierta, pase de pandemia a endemia. O sea que esto va a ser como la gripe, como la neumonía, en algún momento van a ser más los que lo padecieron que los que no lo padecieron. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta que probablemente va a ir disminuyendo, pero en general todas las instituciones pues deberían tener ya un marco normativo que rija el tema de la discriminación y obviamente pues el tema que está en fuego ahorita es el COVID y sí, es importante tal vez tomar acciones específicas, ¿verdad? Que yo recomendaría que vayan en la línea de informar al público, informar a los funcionarios y funcionarias, ¿verdad? Para que sepan realmente cuáles son los riesgos reales y cuál es su cuota de responsabilidad y no darle tanta atención a los mitos, o mejor dicho, tratar de tumbar mitos. Excelente, perfecto. También informarles que la compañera Sadie y Carol y Luis han estado también contestando algunas de las consultas que han tenido por medio del chat y de nuestras preguntas y respuestas. Adicional a eso, nuestra compañera Tania va a indicar unas preguntas de acoso laboral para que puedan ser respondidas por los panelistas. Bueno, aquí nos consultan, nos plantean la siguiente consulta. Hola, yo trabajo en la parte de salud ocupacional y han llegado varias personas trabajadoras a recursos humanos a quejarse de acoso laboral cuando se les llama la atención por no seguir lineamientos de seguridad. El detalle es que el personal lo percibe como acoso y las jefaturas solo quieren hacer cumplir las medidas de seguridad. Por ejemplo, uso de equipos, quitarse las joyas, uso de cubrebocas, los tapones,
los tacones de los zapatos, entre otros. Por ejemplo, si la persona no usa correctamente los tapones auditivos y es la misma persona, se le ve hoy, pasado mañana y la situación no cambia. Recursos Humanos no tiene claro el concepto y no le clarifica a la persona que la parte de seguridad es un lineamiento a cumplir por su bienestar, pero el personal lo ve como acoso por ser siempre la misma persona, pero ella no cambia el comportamiento. Bueno, voy a leer textualmente lo que dice la OMS. La OMS dice, el ejercicio legítimo y apropiado de la autoridad o responsabilidad de supervisión no constituye acoso. En consecuencia, las medidas razonables que tome un supervisor para fomentar grados satisfactorios de desempeño, asegurar la productividad y mantener la disciplina de una oficina no constituyen acoso. Entonces me parece que ahí contestaría un poco de que siempre y cuando, ¿verdad?, se den por razones digamos, de seguridad en este caso, pues no debería haber un acoso. Ahora, la manera como lo digo puede convertirse en un acto de acoso laboral y ahí es muy importante saber, no es lo mismo hacerlo gritado que hacer un recordatorio, un memorando por escrito o hacer una reunión. Y ahí es donde más bien la calidad del mensaje, ¿verdad?, es lo que tiene que analizarse si es el agravante o no. ¿Alguna de las compañeras tiene algo más que aportar a la respuesta que dio Luis? Si no, paso con otra consulta que también nos plantearon en cuanto al tema de acoso laboral. Nos preguntan que si el acoso laboral se da en el trabajo, pero es por parte de una persona que no es trabajador directo de la institución, por ejemplo, un oficial de seguridad que trabaja para una empresa que la institución contrata para ese servicio. ¿Qué se hace en ese caso? ¿A quién se le puede reportar que se está siendo acosado o qué sanción se le hace al acosador? Responde Luis. Bueno, yo creo que al menos en el caso del Ministerio de Justicia, y no dudo que sea así en el resto de instituciones públicas y privadas, pues hay un marco normativo también que debe proteger al funcionario, ¿verdad?, de los riesgos. Recuerden que al inicio les estaba hablando de que hay riesgos de tipo de salud, de higiene ocupacional y también hay riesgos de tipo psicosocial. Evidentemente, pues yo creo que por ahí va un poco el asunto, ¿verdad? No sé si lo quieren ampliar. En realidad, también ampliando un poco la respuesta de Luis, se tiene que tomar en cuenta, sea digamos que sea que se haga una contratación externa, sea por servicios de seguridad o de limpieza y viceversa, digamos, o sea, se haga la contratación y yo recibo, digamos, la situación del supuesto acoso de esta persona que está contratada externamente hacia mí, se tiene que redireccionar la queja digamos, la queja específica, ¿verdad?, hacia la parte de la división administrativa o quien esté, digamos, encargado de la contratación o la supervisión, que es la contraparte, digamos, de la institución o del lugar de trabajo a nivel privado o a nivel público. ¿Para qué? Para que efectivamente ellos ejecuten la acción. Eso no limita, por ejemplo, de que la persona pueda generar la denuncia si es que existen, digamos, instancias en su lugar de trabajo como comisiones de acoso, ¿verdad?, ya instauradas que hagan, digamos, las investigaciones del caso, pero hay dos líneas. O sea, yo llego, pongo, digamos, el incidente a la persona, digamos, que es contraparte de la persona, de la empresa que está haciendo los servicios, y además de eso se podría, digamos, disponerlo como una denuncia interna para que sea, digamos, abordado. Esto me parece que igual aplicaría, digamos, tanto siendo yo la persona, una persona que esté haciendo la labor, a como si soy la persona que estoy siendo contratada por la empresa, porque tampoco debo de recibir ningún acoso por parte de alguien que ya está, digamos, en propiedad, si es que estamos hablando de instituciones públicas. Entonces, debería aplicar, digamos, de alguna manera similar y que la persona, digamos, por ejemplo, guarda, que está siendo acosado por un funcionario, en este caso, pues que pueda poner el incidente y que se pueda hacer la revisión del caso y la sanción se aplica, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a hacer otro comentario que nos hacen aquí por medio de las preguntas. Dicen que yo trabajo en la municipalidad
X, en la parte de salud ocupacional, los compañeros de obras ponen muchos pretextos para el uso de mascarilla. Lo que pasa es que ya es de uso obligatorio. ¿Cómo se puede hacer en este caso sin tener que amonestar al personal por el no uso de la misma? Yo creo que esa es la misma persona que hizo la primera pregunta y tiene que ver mucho con la legitimidad de la orden o del reclamo que hace el patrono. Entonces, creo que estaría respuestas, no sé, si alguien quiere ampliar. A mí sí me parece que igual, o sea, hay que sensibilizar, o sea, además de que efectivamente pues hay un cuerpo normativo que permite, digamos, sancionar, la parte de la sensibilización con respecto al uso de mascarillas en este momento se vuelve uno de los escudos protectores para poder mitigar el riesgo del contagio. Entonces, la idea es, o sea, yo me cuido a las personas que están, digamos, alrededor mío como personas trabajadoras y cuido a mi familia o a las personas que son cercanas y significativas en el momento en el que usa el dispositivo, ojalá y Dios quiera, como se usa y como se utiliza, que aquí hago el pequeño anuncio, recuerden, o sea, que mínimo hay que cambiar la mascarilla cada 4 horas, llámese que sean, digamos, desechables o llámense que sean, digamos, reutilizables. Y generalmente, digamos, o sea, cuando se va a almorzar, vean, es algo tan íntimo, ¿verdad? O sea, porque a veces yo veo que lo guindan en algún lugar, que lo disponen en el otro lugar y en realidad, digamos, estamos hablando como de una prenda íntima. Entonces, la buena utilización y estos espacios en términos de sensibilizar y la idea de que efectivamente cuidándome, yo cuido a las personas que a mí me interesan, es fundamental antes de aplicar, digamos, las sanciones que nos permiten los reglamentos o el mismo código de trabajo. Perfecto. Y anudado a esto dice que si se puede se puede catalogar con violencia en el trabajo que alguien no respete los lineamientos del distanciamiento social o el uso de mascarillas dentro de una oficina o lugar de trabajo. Comentarios. Bueno, en este momento el incumplimiento de las medidas y los protocolos es generar una afectación a nivel de salud pública. ¿Por qué? Porque esta persona puede ser asintomática y puede generar el riesgo de contagio a un compañero de trabajo. Entonces, sí, estás violentando incluso el espacio y el derecho de la persona a salvaguardar su salud, ¿verdad? Especialmente si estamos en entornos de trabajo que son cerrados y que además de, como lo decían los compañeros, ya es obligatoriedad el uso de este equipo de protección personal. Y ahí se pueden utilizar los instrumentos tanto del reglamento interno, si lo tienen, ¿verdad? O sea, porque es que no va a decir, es que si no usa la mascarilla, no, o sea, a ver, si no estamos, o sea, recuerden que hay un apartado siempre en todos los reglamentos de deberes y de derechos, entonces, si al final de cuentas yo como persona trabajadora estoy incumpliendo con un deber, pues evidentemente nada más, o sea, que me lo justifiquen, que me lo prueben, y si yo sigo de necia, pues que venga la sanción. Eso por un lado. Sin embargo, también, y si no tuviera el reglamento, en el Código de Trabajo, creo que en el artículo 74, y ahí cualquier cosa me pueden ayudar, inciso H y el CHE ayudan precisamente a refrescarnos. Eso no debería ser, o sea, pero a refrescarnos que el uso de este tipo de dispositivos en este momento del equipo de protección de personal son fundamentales para minimizar el riesgo al contagio. También se dio que estaban mencionando que si no existe un reglamento, la importancia de tener en los lugares de trabajo definidos protocolos, ¿verdad? Y no solo tenerlos definidos, sino divulgarlos a nivel interno, promocionarlos y sensibilizar a las personas sobre la importancia de, porque bueno, por ejemplo, la realidad institucional en el Ministerio de Hacienda es que la mayoría de personas COVID positivas no se han contagiado en el centro de trabajo. Quiere decir que hay algo que no hemos interiorizado en nuestras prácticas, fuera de los entornos laborales que nos están llevando al contagio, ¿verdad? Entonces, sí es importante tener los insumos también para respaldar el accionar de las jefaturas, porque es lo que decía Celia, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una persona que se muestra negligente y puede llegar a afectar a otros compañeros? Bueno, y empezar a documentar y tener el respaldo para tomar acciones en caso de que así sea requerido. Que esa no es la idea. La idea es que todos pudiéramos sensibilizarlos y empezar a implementar medidas de prevención en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, ¿verdad? Ok, muy bien. Una otra consulta dice que las personas como mensajeros, transportistas, periodistas, por citar algunos profesionales que se ven afectados por la violencia en bloqueos,
pueden tomar acciones o medidas de referencia a la directriz del Consejo de Salud Ocupacional 004-2018. ¿Cualquiera? Ya voy. En realidad, digamos, ya le había dado una respuesta, digamos, por escrito. Esto es importante porque el lineamiento, o sea, la directriz CSO 04-2018 quedó de acatamiento obligatorio para el sector público, pero recomendativa para la parte privada. Entonces, de hecho, dice el artículo 3, de aplicación de este lineamiento es de carácter obligatorio para el sector público y de aplicación voluntaria para el sector privado. Entonces, digamos, se puede generar, digamos, alguna gestión porque existe la parte del instrumento, ¿verdad? Y en teoría, digamos, si la empresa o el lugar de trabajo privado tiene también toda la estructura a nivel de salud ocupacional, pues evidentemente, pues uno esperaría que el profesional que está ahí, pues pueda utilizar el instrumento. Porque recuerden lo que yo les decía en términos de que a pesar de que quizás en el Poder Judicial o a nivel interno, pues no se vayan a generar acciones, si esos números llegan a donde tienen que llegar, que es al Consejo de Salud Ocupacional, para que se puedan, digamos, distinguir la incidencia en este riesgo psicosocial de violencia externa, se empiezan a generar acciones. Entonces ya no va a ser solamente obligatorio este lineamiento para el sector público, sino que eventualmente se puede ampliar. Sin embargo, cuando se hizo la aprobación por parte de los miembros de la Junta Directiva del Consejo de Salud Ocupacional, todos, incluido, digamos, el sector privado estuvo sensibilizado, pero se hizo de forma obligatoria para el sector privado. Muchas gracias, Sadie. Aún nos quedan muchas preguntas y muchos comentarios, pero lamentablemente el tiempo con el que contamos es muy limitado. Ya estamos próximos al mediodía, así que ya tenemos que ir dando cierre a la actividad. Invitamos a los panelistas para que hagan una conclusión a la actividad. No sé si empezamos por vos, Luis. Bueno, no, nada más agradecerle a las personas participantes, a las que hicieron preguntas, creo que quedan con más dudas, pero eso es lo bonito de esto, que puedan seguir interesándose en el tema. Ahí estamos, creo que también disponibles a través del Facebook y todo para que hagan más consultas. Y nada, pues mi mensaje sería tratar de conocer qué es violencia y no tolerar actos de violencia en nuestra contra, sobre todo a nivel laboral. Muchas gracias. Sadie. Muchas gracias. En realidad, el mensaje final es precisamente que, así como en la línea de Luis, o sea, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conciencia por nosotros mismos, por quienes nos importan, que vienen detrás, o sea, qué es lo que vamos a dejar, qué valores son los que estamos inculcando. Cuando yo les decía que a veces estábamos viendo las noticias y que nos alimentábamos sin hacer ningún comentario frente a nuestros hijos, es la parte en donde se hablaba de la normalización de la violencia, o sea, indistintamente, digamos, o sea, porque obviamente no vamos a entrar en situaciones con respecto a marchas o no marchas, porque al final de cuentas todos tenemos derecho, pero el poder verbalizarlo, el poder saber si efectivamente esos son los medios que se deben de utilizar y si tenemos que llegar a medidas extremas en donde la reacción tiene que ser violenta y obviamente la otra reacción del otro lado también tiene que ser violenta, porque al final de cuentas nadie está ganando. Entonces, tener, digamos, y trabajar desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde nuestras células, hacia afuera también a nivel laboral, o a nivel laboral y extendernos hacia otros ámbitos, se vuelve fundamental. Por eso estos espacios se vuelven enriquecedores. Yo sé que no es bonito andar con la mascarilla, yo sé que en las zonas que son, digamos, muy calurosas, Guanacaste, Punta Arenas, etcétera, se vuelve muy complicado, pero yo pregunto, ¿queremos realmente estar enfermos? O sea, porque lo que hacemos es aumentar más bien el nivel de riesgo. Y compañeros y compañeras que nos están escuchando, o sea, los que están en los hospitales no la están pasando bien. Démosle gracias a Dios a quienes han podido estar, digamos, sufriendo el COVID sin generarse tanta complicación. Pero hay muchas familias sufriendo, hay muchas personas sufriendo. Y en este momento nadie me dice a mí que Sadie Segura no va a estar ahí, que Carol Quesada no va a estar ahí, que Tania Cordero no le va a pasar, o que Luis Bárcenas, que se fue de la Cámara, no le va a pasar. No, al final de cuentas todos estamos expuestos y tenemos que comportarnos de una manera que nos minimice la parte del riesgo y genere conciencia. Muchas gracias. Gracias, Sadie. Carol.
Bueno, agradecer la oportunidad y el espacio de compartir con los compañeros, con Sadie y con Luis. Me uno al llamado de los compañeros, aprender a ponerlos en el zapato de los otros, en todos los espacios en los que nos desenvolvemos, preguntarnos cómo quisiera yo que actúen los demás si fuera yo quien está pasando esa situación, convertirnos no en promotores, sino en personas que cortan la divulgación de información que pueda afectar a otras personas. En nuestros espacios de trabajo, más que interesarnos por quién es el COVID positivo, por un morbo, porque así sucede, interesarnos por conocer cuál es la realidad de esa persona, si está demandando algo, si cuenta con una red de apoyo. Lo que decía Sadie, tenemos una responsabilidad sumamente importante en nuestras manos. Estamos todos, la mayoría de nosotros, podemos desarrollar nuestras actividades desde nuestros lugares de residencia y eso también nos expone a ser más observables desde las personas que tenemos alrededor. Ahora estamos 24/7 acá en casa. ¿Qué es lo que queremos heredar? ¿Qué estamos moldeando a las futuras generaciones? ¿Cuál es el mensaje que le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Creo que cuando empezó la pandemia surgieron sentimientos muy esperanzadores. Todo el mundo decía, de esto vamos a salir diferentes, vamos a salir más humanos, vamos a salir más solidarios. Y bueno, y la realidad nos ha mostrado que en muchas ocasiones permitimos que sentimientos negativos afloren. Entonces, bueno, instarlos, como les decía al final de la presentación, que la empatía se contagie, ojalá que no tenga cura, que podamos desarrollar mejores conductas en nuestros entornos laborales, que no se trata solo de un tema de pandemia, sino de conductas que hemos venido arrastrando por mucho tiempo y ojalá que poco a poco logremos irlas erradicando. Y de verdad, muchísimas gracias por el espacio y el poder participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Carol. Para ir finalizando, queremos decirles que de parte del Consejo de Salud Ocupacional y de la Comisión de Factores Psicosociales, les agradecemos su participación en este webinar y les invitamos a que nos acompañen en las actividades que se estarán realizando durante la próxima semana. También queremos recordarles que el próximo martes 20 de octubre vamos a tener el webinar Buenas Prácticas y Factores Protectores para el abordaje de los riesgos psicosociales en el trabajo ante la pandemia del COVID-19. Igualmente a las 10 de la mañana. Están todos cordialmente invitados y les esperamos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. Les queda toda la información en los correos electrónicos, en el Facebook, queda grabado y en el canal de YouTube del Consejo de Salud Ocupacional. Los esperamos entonces el martes 20 a las 10 de la mañana con estos temas innovadores que nos dijo Tania, que tienen que ver con, por ejemplo, un procedimiento integral de la atención de emergencias de COVID-19, nuevas prioridades en el manejo de riesgos psicosocial y biológicos en el sector de salud y la familia, la comunidad de las personas trabajadoras. Entonces los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.